será aquel cambalache donde todo daba igual. Para entonces no será lo mismo un sabio que un traidor. Últimamente he tenido unas semanas extremadamente largas. Y cuando uno está desanimado o está triste, tiende a acercarse nostálgicamente a aquellos lugares o a aquellas personas o a aquellas cosas que le han hecho feliz. Y yo en concreto fui feliz leyendo Abercrombie. Si bien nuestra imagen de marca casi se está basando un poco en reírnos de los diablos y de toda la fanfarria que hubo alrededor de este fenómeno, a mí realmente Abercrombie es un autor que me gusta muchísimo. Me parece uno de los autores que más ha aportado a la fantasía contemporánea y en los que es más interesante fijarse para saber qué hacer y qué hacer tan bien. Y definitivamente una de las cosas que hace muy muy bien es narrar batallas o narrar más bien un contexto bélico, toda la situación de los soldados. Y justamente vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los héroes. La jugada estilística de Abercrombie viene a ser la misma en casi todas sus obras. Coge ese conjunto de arquetipos y formas que constituyen la narrativa clásica de fantasía y las deconstruye, las revuelve, las vuelve contra sí mismas en cierto sentido y nos hace ver que no eran tan verosímiles desde un comienzo y a raíz de ahí empieza a construir. Coge al noble paladín y lo establece como un pijo o un tío repelente, pagado de sí mismo. Coge al bárbaro y lo convierte en una persona pacífica en el fondo, pero abocada a la violencia. Coge al mago y trae un banquero. Y esa es la jugada de Abercrombie. Y es la jugada que va a traer en este libro también. Lo que hace Abercrombie a través de este análisis de los tropos tradicionales de la fantasía tiene que ver mucho con desafiar las nociones morales que están fuertemente ancladas con la fantasía clásica. En El Señor de los Anillos o en La Rueda del Tiempo no nos encontramos a una lucha entre diferentes bandos, sino más bien al enfrentamiento de un bien contra un mal, claramente manifiestos. Y muchas obras han criticado ya esta noción. Véase, la misma Rueda del Tiempo analiza esta figura del elegido, pero no es un elegido como Frodo, que está entusiasmado o incluso acepta su sacrificio, sino más bien una persona que no puede evitar ser el sacrificio y avanza hacia ello con temor. Esa es la, digamos, la pauta con la que podemos seguir el siglo XX y el siglo XXI en fantasía. El coger de estos tropos lo que puede haber aún de valor para seguir analizándolos. La fantasía en general es una literatura muy autorreferencial y eso es una cosa que me gusta mucho. Ya hablaremos a continuación de todo este tipo de cuestiones, pero antes de eso debo hablar un poco de mi experiencia particular con la obra de Abercrombie. Yo leí inicialmente la primera trilogía y me fascinó, me pareció muy buena. Pero luego vi que había 4 novelas sueltas y empecé a leer La mejor venganza, que es una historia de primeras interesante, pero que dejé a la mitad porque me aburrió solemnemente. Y sé que estoy siendo polémico porque veo gente que habla muy muy bien del libro, pero bueno, a mí no me convenció. Y pasé inmediatamente, porque a mí lo que me gustaba en realidad eran los personajes que ya habían sido trabajados en la primera parte, y proseguí con la era de la locura. Y ahí tuve mi descubrimiento. Porque La Era de la Locura es sensacional. El segundo y el tercer libro se encuentran entre lo que yo considero los mejores libros de la fantasía en general. Y por eso yo había dejado esto un poco aparcado, porque sentía que no había tenido el recorrido adecuado, que sería seguir un cierto sentido cronológico para entender todo de la mejor manera, todas esas cosas. Entonces yo iba con un poco de miedo a los héroes, para ver si me encontraba con algo parecido a La Mejor Venganza, y me acababa aburriendo. Pero he de decir que no ha sido así. Es un libro excelente. Y siguiendo con la pregunta con la que inicio el libro, ¿es Los Héroes la mejor obra de Abercrombie? Digo, ¿la mejor obra de Abercrombie? No, no lo es. El problema de la paz y la sabiduría de las multitudes son demasiado buenos, pero es un muy 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 buen libro por un conjunto de temas que analizaremos a continuación. Para empezar habrá que partir un poco de la premisa, que yo considero casi lo mejor del libro. Vemos a dos bandos enfrentados que ya habíamos visto previamente en la primera trilogía, que son la Unión y los norteños. Un enfrentamiento entre dos grandes grupos políticos que se ponen en marcha alrededor de una colina denominada Los Héroes. Ironía que va a sembrar toda la novela, esta cuestión de los héroes y cómo los héroes acaban peleando en su misma colina. Y
creo que su principal inspiración vendría a ser la Compañía Negra de Glenn Cook. Esta visión, digamos, realista, donde vemos al soldado promedio morir de manera miserable y no tanto al héroe de espada resplandeciente abriendo entre las filas enemigas. Vamos a centrarnos más bien en la miseria y la tristeza, el aburrimiento, la desesperación. Constantemente se habla en la novela de que ser soldado es un 99% de aburrimiento y un 1% de temor absoluto. Y es esa visión de la guerra la que vamos a ver. Una guerra que además es casi forzada o forzada a acabar muy rápidamente en contra de cualquier tipo de intencionalidad militar por motivos políticos. Porque siempre hay alguien detrás que acaba forzando que las cosas sean de una determinada manera. Y en esta situación, los dos grupos políticos, empujados por circunstancias que no pueden controlar, acaban enfrentándose por intereses que no les convienen. Creo que una buena forma de entender la, digamos, visión de mundo que contienen los libros de Abercrombie es apelar a la filosofía de Schopenhauer. Schopenhauer es un filósofo decimonónico que plantea que el mundo es voluntad. Digamos que la totalidad del mundo es realmente una única voluntad que se manifiesta de forma individual. Esto puede parecer una perogrullada, pero me quiero referir a que el mundo es una energía que tiene la necesidad de manifestarse a través de seres individuales. Y estos seres individuales se acaban enfrentando y oponiendo entre sí sin darse cuenta de que forman parte de un mismo ser. El punto es que estos seres se oponen no tanto por decisiones morales o por decisiones particulares, sino por necesidad. Porque el deseo les consume y porque tienen la necesidad de aprovecharse de otros para conseguir sus objetivos. Y Schopenhauer ilustra un poco esta relación con la figura del depredador y el depredado, cuando plantea que ante un lobo cazando un ciervo, ¿quién experimenta mayor placer? ¿Y quién experimenta mayor dolor? Véase, ¿experimenta el lobo un mayor placer que el dolor que siente el ciervo? ¿O el intercambio no es equivalente? Y efectivamente, el sufrimiento siempre prepondera sobre el placer. El mundo que plantea Schopenhauer es enormemente desesperanzado y triste. Es un mundo donde no hay ganadores. Los ganadores son simplemente perdedores en potencia. Porque al final es un juego de suma cero donde siempre sale restando. Dentro de este contexto, Abercrombie plantea una idea muy interesante, que es la idea de la omnipotencia de la violencia. Todos los personajes de sus libros están por lo general siempre enfrentados a otros y siempre obligados a eliminarlos por motivos que se escapan a su control. No es porque ellos, que es que los hay personajes sádicos, hay personajes crueles, pero la mayoría son simplemente personas que se ven obligadas a aceptar determinados roles, ya sea es muy claro con el tema del soldado, pero también el del caudillo, el del padre que tiene que defender a sus hijos. Todo al final son figuras en las que los personajes se ven involucrados. Siempre escapa a su control la situación y siempre desemboca en violencia. Y en este juego tan absurdo de violencia y de poder, siempre hay una persona que está detrás de ti. Y siempre hay una persona que está detrás del que está detrás de ti. Hasta llegar a un punto en el que el juego se puede resumir en 2 o 3 jugadores que están sembrando las máscaras para que el resto se enfrenten. Y siempre hay una persona detrás. Y tú, por mucho que intentes guiar tu vida moralmente, de hecho muchos personajes encarnan esa idea. La persona que quiere hacer las cosas bien aunque el mundo sea cruel e injusto. Pero el mundo no se lo permite. Siempre acaban involucrados en una circunstancia o en una situación en la que se ven obligados a hacer daño. Y esa situación imposible y paradójica en la que tus deseos de hacer el bien y tu necesidad de hacer el mal para sobrevivir se enfrentan, es el punto de tensión donde Abercrombie pone la lupa. El libro además tiene mucho interés por analizar en concreto, y eso luego hablaré a continuación de ello, pero es uno de los motivos por los que no me gusta tanto. Se centra mucho en la temática de la guerra y con ella una serie de figuras como la del heroísmo. Se centra en analizar cómo esta figura del héroe tiene más de relato que de realidad. La propia colina, en un gesto irónico, se llama Los Héroes, y es donde los héroes van a morir. Pero ¿quiénes son los héroes? Los héroes son soldados que van por que tienen que ganarse la vida y no han encontrado otro trabajo. Los héroes son personas que romantizan la violencia y que creen encontrar en ella la gloria, pero que cuando la descubren se dan cuenta de que solo trae sufrimiento. Y los héroes son personas que son sádicas, crueles, o peor aún, son aún mejor en ser sádicas y crueles que las personas a las que matan.
En ese sentido, acabamos disfrutando de una trama mordazmente irónica contra muchos de los tropos de la, digamos, de la épica caballeresca. Los grandes caballeros de Rohan que llegan a la batalla y solucionan todo el percal, aquí las cargas de caballería siempre salen mal. Siempre acaban con caballos, con zanjas, con el robo de los mismos caballos para acabar volviéndose en su respectiva contra. Los soldados principalmente tienen que lidiar contra el barro y contra ruedas atascadas. Creo que se sacan a 4 o 5 carros del lodo durante la novela. Y en general creo que se puede resumir muy bien en esta frase que he comentado al principio del vídeo, de que la guerra es un 99% de aburrimiento y un 1% de miedo atroz. Y hay figuras destacadas como el cabo Tuni, que principalmente se dedican a evadir la guerra. Y se les da muy bien. Y ese es el mejor desempeño que puede llevar un soldado, que es el de no pelear. Ese es el verdadero éxito en la colina de los héroes. Hablando un poco de lo que viene siendo la estructura, este libro hace algo parecido a lo que hace poco ha hecho Viento y Verdad, en la idea de separar un libro en un conjunto de días, limitando así la narración. Y creo que le da un punto bastante interesante, y también me gustó mucho en Viento y Verdad. Aquí la acción se desarrolla en 3 días. Llega una orden del gobierno central que exige a las tropas avanzar y terminar la guerra en 3 días. Es una idea absurda y descabellada, pero eso fuerza y motiva toda la trama, que va a ser una pelea descomunal en diferentes frentes. La ironía, y aquí comienzan los ligeros spoilers, esto no cambia nada, las fronteras permanecen exactamente igual que al principio y el único resultado son muertes y sufrimiento. Todo se queda exactamente igual, y la colina de los héroes permanece en el mismo sitio. Respecto al estilo, es una narración que gustará mucho a aquellos que de Abercrombie habéis disfrutado más, digamos, las facetas más de soldado. A mí personalmente no me hace tanta gracia porque siento que reduce un poco el elenco al no incluir a civiles o a políticos. Pero bueno, es de lo que ha decidido hablar y al final lo hace bien. Entonces os vais a encontrar siempre con un estilo áspero, simple, sin muchas florituras y que destaca especialmente cuando hay enfrentamientos, al ser extremadamente caóticos. En contraste con las filas ordenadas que avanzan, aquí vemos un desorden absoluto, faltas de disciplina, gente huyendo, gente realizando a cabo hazañas increíbles por ser lunáticos, por ser sádicos, por querer hacer daño. Pero para nada vamos a encontrar orden. Y eso es la clave. Para hablar de los personajes, yo ya aviso que voy a empezar a hacer spoilers. Spoilers bastante grandes y que van a ir aumentando progresivamente hasta el final. Así que si os queréis ir a leer el libro, pues merece la pena. Respecto a los personajes, me gustaría centrarme en 3 en concreto. Para empezar, en Gorst, un personaje que habíamos podido ver en la primera trilogía y donde no había cobrado mucho protagonismo. Más bien había sido una especie de guardaespaldas silencioso que siempre estaba de fondo en la escena y que nunca terminaba de tomar partido en nada. Y recupera aquí una delicia de los primeros libros, que es el monólogo interno, que ya usaba mucho con Glodka. Si habéis leído los primeros libros, recordaréis cómo constantemente está pensando, respondiendo a la gente en su cabeza, porque no puede decirles las cosas no puede decir realmente lo que quiere decir, o está frustrado, está constantemente como una especie de delirio autodestructivo y totalmente como que nace de la impotencia y de la frustración. Gorst es igual, solo que no lo sabíamos. En plan, este personaje silencioso, en el fondo está extremadamente frustrado, ha sido expulsado al norte después de un fracaso estrepitoso en su trabajo como guardaespaldas del rey y se ve obligado a llevar a cabo un trabajo que para él es innoble y que para él es vergonzoso. Además, la mujer a la que ama está encaprichado de otro y su relación va estupendamente. Y Gorst siente que es una persona que debería ser mejor tratada, vamos a decir. Tiene unos aires de prepotencia que me fascinan, porque no se había visto a lo largo de los otros libros, estaba siempre de fondo. No. Y de repente vemos en su primera persona cómo su forma de vivirlo era totalmente distinto a lo que te imaginabas. Te imaginabas un guardaespaldas estúpido y te encuentras un tío extremadamente sensible, quizás demasiado sensible, extremadamente prepotente y que piensa que la vida le debe algo. Y eso le lleva a ser un cretino, a ser violento, a ser desagradable. Constantemente está conteniéndose para no matar a la persona con la que está hablando, porque él sabe que es más fuerte. Y por ser más fuerte considera que merece más. Y durante la mayor parte del libro está constantemente matando sin parar para
satisfacer no sé qué instintos sádicos nocivos del resentimiento. Tiene una psicología muy, muy particular. Y el broche de oro del final de su trama vendría a ser que mientras él experimentaba todas esas cosas, se sentía de esa forma y se intentaba comportar como un héroe para recuperar su lugar en el mundo, él ya había sido perdonado, había recibido una carta unos días antes. Nada de lo que había hecho tenía ningún sentido. Y en el fondo, es que no tengo que decir nada, es que es maravilloso. Luego, respecto a los otros dos personajes que me gustaría destacar, serían Crow y Beck. Crow es un personaje muy interesante, porque representa muy bien este arquetipo de Abercrombie. Creo que es un personaje que se repite mucho, pero que creo que en este libro merece la pena escucharlo. Porque es esta persona que quiere hacer lo correcto, pero se ve envuelto siempre en circunstancias que él no controla. Y al mismo tiempo no conoce otro modo de vida que no sea la violencia. Constantemente intenta hacer las cosas bien en una... Es la guerra, es la muerte, no puedes hacer las cosas bien realmente, pero él intenta hacerlo. Intenta ser una persona de palabra si es que eso significa algo en su contexto. Y le va bien, está bien mostrar cierta dignidad, incluso en contextos de inhumanidad, pero no parece significar gran cosa a largo plazo en el gran esquema de las cosas, porque al final quienes toman las decisiones no actúan en base a esos criterios. Y es delicioso, es que los finales de los héroes son muy buenos, están muy muy bien tirados. El, cuando se va a casa se retira porque él quiere hacer lo correcto y decide dedicarse a sus rollos, a ser carpintero y todas estas cuestiones, y de repente se da cuenta de que se aburre genuinamente y de que él tiene que volver porque él solo se siente vivo donde hay violencia y donde está en la paradoja de Abercrombie, en ese punto donde se chocan la violencia y la moralidad. Y luego, por último, Beck me parece maravilloso. En plan, es la visión, es como la... Podemos ver cómo se destruye toda esa romantización de la violencia. Él había crecido escuchando historias de grandes soldados. Su propio padre era un gran guerrero. En su cultura es una cosa muy, muy venerada. Y vivía frustrado, en plan, como tenía que hacerse el chulito, como demostrar algo. Y su forma de demostrar algo era ir a un sitio con una espada y cortar a gente con ella. Y mientras lo está haciendo se da cuenta de que no le gusta nada, que es una cosa que él no disfruta y que no debería disfrutar nadie. En un momento lo encumbran por haber realizado una proeza que ni siquiera había realizado, sino que había matado por accidente a otra persona que sí lo había hecho. Y entonces se da cuenta de que tampoco no quiere ni hacer lo que se supone que tiene que hacer, ni recibir las consecuencias de ello. Y tiene un cierre también muy bueno, que es él simplemente vuelve a su granja, vuelve a coger su hacha, parte leña y se da cuenta de que no quiere volver a tener un arma en las manos jamás. Y hablando un poco del world building, es una de las cosas que más me fascinan de Abercrombie. Y creo que, por ejemplo, autores como Ferran Barelas han inspirado mucho en esta forma de entender la fantasía, que es plantear un mundo muy realista, muy concordante con lo que vendría a ser el mundo real, pero con pequeños elementos sobrenaturales que principalmente están ahí para disparar la trama o disparar nuevas formas de entender la fantasía. En este caso, la única magia que hay es la de los magos. Por cierto, aquí se vienen spoilers ya no tremendos, sino de todos los libros, pues vamos, si no os habéis leído la obra entera de Abercrombie, fuera. Los finales de Abercrombie siempre son iguales y siempre están los magos detrás de ellos. Los magos ni siquiera ejercen su poder mediante la magia, sino que son simplemente las personas más capaces a la hora de gestionar la violencia. Son sutiles, están siempre en las sombras, saben presionar en los lugares adecuados. Y el ejemplo de mago más claro, que sería Bayaz, que de hecho yo había pensado en hacer un vídeo exclusivamente sobre Bayaz y al final he acabado como haciendo un análisis de un libro, pero porque Bayaz es maravilloso como personaje. No es un mago, es un banquero, no es una persona que utilice la magia casi nunca, más que en momentos muy concretos. Generalmente él presiona a través del uso del dinero y de la tortura. En plan, no tiene mayores herramientas. En plan, él sabe que es la forma más fácil, y de hecho él habla de cómo la magia es la forma de intentar hacer que las cosas no se comporten como deberían, cuando es mucho más fácil hacer que las personas se comporten como deberían. Y ahí está la magia de Bayaz, que simplemente estimula lo que ya encuentra en el corazón de las personas. Y todos los libros de Abercrombie, de una manera u otra, finalizan con la sorpresa de que todo este conjunto de acontecimientos que desde el punto de vista de los personajes que los han vivido parecían fragmentarios,